Muy buenas noches para todos, bienvenidos al último programa de este mes de julio, de Ahora que lo pienso. Miren, esta semana escuché reiteradas veces, en diferentes ámbitos, más o menos las mismas frases. Es una crisis más, ya vivimos tantas, esto va a pasar. En un par de años, la Argentina se recupera. Faltó decir la famosa frase, Dios es argentino. Miren, me parece que subestimar la crisis es poco inteligente y es un mal comienzo para empezar a buscar una salida. Yo creo que realmente estamos ante una crisis sin precedentes, porque es económica, es política, es social, es cultural, es moral y hasta diría en algún punto una crisis de fe. Los argentinos hemos perdido la fe. Miren, vamos a desglosar un poquito el tema, porque cuando sucede, no digo una tragedia para no ser tremendistas, pero una tormenta fuerte como la que estamos atravesando, lo primero que se hace es un inventario de los daños. Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que se dañó? ¿Qué es lo que tenemos que reparar? Y si nos ponemos a hacer el inventario de daños, miren, no nos alcanza el programa completo, pero vamos a hacer una apretada síntesis. Empecemos por la economía. Crisis económica, hasta hace días las máximas autoridades del país la negaban, ya es innegable. Se ha destruido nuestra moneda, es lo principal. Un país sin moneda es un país que no tiene soberanía. Nuestro dinero ya no es que las cosas son caras, nuestro dinero ya no vale más nada. Entonces vos, que me estás viendo, trabajás, te esforzás, le buscás la vuelta y el dinero nunca te alcanza porque no vale más nada. Se ha destruido la moneda y esto lo veníamos advirtiendo, es un proceso de años, de políticas erróneas, demagógicas, facilistas, en muchos aspectos. Y hay otra destrucción que duele y que nos cuesta convencernos y tomar conciencia de eso. En nuestro país, y esto también viene de hace muchos años, se está destruyendo la clase media, que era el orgullo de la Argentina, era lo que nos distinguía y nos diferenciaba de muchos países hermanos de Latinoamérica. Realmente se está destruyendo la clase media. Lo estamos viendo en estos días. La gente desesperada buscando ver cómo hacer el trámite para obtener un subsidio, para pagar el servicio de energía eléctrica, el gas. Lo que caracterizaba a la clase media, decir, bueno, la casa propia, un auto, algunos consumos culturales, unas salidas en el afuera, al cine, a un teatro, vacaciones, eso ya muchísima gente lo empieza a ver como una utopía. La crisis política. Me parece que el mito del peronismo, estamos asistiendo a la muerte del mito del peronismo. Vamos a hablar hoy en el programa, mañana se conmemoran 70 años de la muerte de Eva Perón. ¿Por qué digo que se ha destruido el mito del peronismo? Bueno, ese mito de que el peronismo de última era la red de contención que permitía reservar, digamos, una cuota de justicia social, un estado de bienestar. El peronismo, decíamos, era el partido que garantizaba la gobernabilidad. Bueno, ese relato se está haciendo trizas. Pero no solo el peronismo, si vemos las fuerzas políticas tradicionales de nuestro país, el otro gran partido de masas, Partido Nacional y Popular, como se decía antes, la UCR también da la impresión de que ha perdido hace rato su rol central en la política argentina, ha perdido la brújula, se ha desdibujado ideológicamente. Y eso se ve también en la escasez alarmante de figuras, que un neurocirujano como Facundo Manes, o una periodista como Carolina Lozada, rápidamente hayan pasado a los primeros planos de la UCR, demuestra claramente la ausencia y la carencia alarmante de figuras también
en esa fuerza política. Y el tercer partido político que pareciera ser de los mayoritarios en los últimos años, el PRO, bueno, no hay que olvidarse también de que el PRO tiene en su génesis, en su origen, un ADN también peronista, o sea que no sé hasta qué punto es algo nuevo en la política argentina, y también es una fuerza que tiene grandes dificultades para hacer pie fuera del ámbito natural de su incumbencia, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces decíamos, crisis económica, crisis política, crisis social, el mal humor se palpa a diario en las calles. La protesta social ya está en todos lados. Protesta el campo, protestan los gremios, protestan los movimientos sociales. Las bases están desbordando cualquier tipo de liderazgo o de organización. La calle se ha convertido en un griterío en el cual ya casi nadie escucha a nadie y en el cual se superponen, se solapan reclamos muchas veces contradictorios, llegando al borde de un peligroso estado de anarquía. Y ahí conviven la Biblia del Calefón, Juan Grabois amenazando con saqueos, o Aldo Rico rememorando viejas épocas, llamando a la intervención de la oficialidad del ejército. Decía también que la crisis es cultural y es moral. Acá también, hace rato que lo venimos advirtiendo, se ha destruido la cultura del trabajo. Ante la ausencia de un proyecto colectivo cunde la falta de esperanza y caemos en lo que es tan peligroso, el individualismo, el sálvese quien pueda, la ley de la selva. Y decía también, para ir cerrando el panorama complejo, que asistimos a una crisis de fe. Ya los argentinos es como que nadie cree en nada. Los jóvenes muchos piensan que la única salida posible es Ezeiza, como dice ese viejo chiste que ya no es un chiste. Y hay una cosa que es reiterativa ya desde hace varios años. Cuando se hacen encuestas, estudios sociológicos, focus group, como se le llaman, siempre el resultado es el mismo. Ya las personas adultas mayores están convencidas de que sus hijos van a vivir por debajo del nivel de posibilidades y de oportunidades que ellos tuvieron, lo cual es realmente muy doloroso y desesperanzador. En definitiva, la Argentina se ha convertido en una olla a presión, donde para entrar a buscar una salida a este comentario, yo quiero expresar este pensamiento en voz alta, yo creo que puede llegar a haber salida, va a haber salida, tiene que haberla, pero la salida me parece que no tendrá que ver con nada de lo ya conocido. A lo mejor podrá tener algunas pizquitas, algunas gotitas de recetas conocidas, pero vamos a tener que inventar una, acorde a los tiempos presentes, y acá donde entra la idealización del pasado. Para los peronistas, ¿cuál es el pasado? El paraíso perdido al cual se quiere retornar, el peronismo del 45, el estado de bienestar, eso no existe, no va a ser más posible. A lo mejor para el radicalismo el pasado idealizado es la democracia del 83, con la cual se come, se cura y se educa, decía don Raúl. Es una Argentina que también ya no existe. Otros se animan a ir más atrás, dicen, tenemos que volver a la Argentina previa al peronismo, el granero del mundo, la quinta potencia mundial. Eso ya no existe, ese mundo ya no existe. Entonces, vamos a tener que inventar entre todos algo nuevo, pero entre todos, y lo vamos a tener que hacer a esta empresa que va a ser fatigosa, que va a ser dura, con los otros, no contra los otros. Eso es lo que vamos a tener que aprender, que nos guste o no nos guste, vamos a tener que hacerlo con los otros, no contra los otros. Yo creo que hace falta un cambio y que va a tener que ser drástico tras años de frustraciones, que va a tener que ser en serio, y que a lo mejor va a ser doloroso. Miren, yo este fin de semana, porque si no parece que todas las críticas son para la oposición, para el oficialismo, perdón, y acá no se salva nadie, tampoco la oposición, digo, este fin de semana leí declaraciones de uno de los aspirantes a la presidencia en las próximas elecciones, que ya muchos especulan que no sé si no van a ser adelantadas. Me estoy refiriendo a Horacio Rodríguez Larreta. Larreta dijo este fin de semana: no me gusta hablar de reformas, porque a mucha gente le asusta la palabra reforma, es una palabra que genera miedo. Y otra vez amagó con el tema del gradualismo, que ya lo probamos con la presidencia de Macri y todos sabemos cómo terminó. Entonces digo, ¿cómo le vamos a tener miedo a la palabra reformas? Es como que un médico, un cirujano, diga, no, yo no quiero hablar del bisturí, de una operación, de una cirugía, porque le da miedo al paciente. Y a veces sí, va a haber que usar el bisturí y va a haber que operar. Y acá urgen reformas. Y miren, acá tengo un listado, reforma del sistema impositivo, que va a tener que ser más justo un día en serio, menos regresivo.
Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Cómo puede ser que el 21% del IVA valga igual para un kilo de pan o para un automóvil de alta gama? Va a tener que haber una reforma del sistema previsional, porque no podemos seguir jubilando gente porque todos tienen derecho a jubilarse sin haber hecho los aportes porque las cajas no aguantan más. Va a haber que reformar leyes laborales, seguramente ayornarlas al presente. Reforma de las políticas sociales, que tendrán que ser verdaderamente inclusivas y no el negocio para unos pocos vivos. De esto vamos a hablar el programa que viene porque si no, no terminamos más. Hace falta una reforma educativa en serio que articule de verdad el mundo del trabajo con el mundo de la producción acorde al siglo XXI. Reforma en el ámbito político, dotando de más autonomía a los municipios y dotándolo de los recursos que los municipios necesitan para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, que ellos son los que primero están más cerca del vecino poniendo la cara. Reforma judicial, no para manejar la justicia como algunos quieren, sino para que la justicia sea realmente más rápida, más eficiente y más independiente. Y detrás de todas estas reformas también se requiere una transformación cultural, de los valores, de que le perdamos miedo a la palabra meritocracia, porque claro que la meritocracia es necesario. Garantizar, sí, la igualdad de oportunidades, pero entender de que todos tienen que hacer méritos para poder tener acceso a esos derechos y a esas oportunidades. Entonces digo, para ir cerrando, si no comprendemos esto, vuelvo a lo del comienzo, no, esto es una crisis pasajera, hemos vivido tanto, ya va a pasar, en 2 años la Argentina arranca de nuevo. No, la crisis es profunda y si no queremos que cada 4 o 5 años estemos otra vez discutiendo de lo mismo, si no comprendemos esto, no hay salida y estamos condenados a tropezar 1, 100 y 1000 veces con la misma piedra. Y en esto, y acá concluyo, porque los meses corren y ya está, ya se largó prácticamente la carrera electoral, en la ciudad, en la provincia, en la nación. Digo, basta de creer en supuestos salvadores y en falsos profetas, de que esto lo va a arreglar una persona. Y esto vale para la nación, para la provincia, para la ciudad y para el más humilde pueblito o comuna de la provincia. Digo, los candidatos que vengan, que ya pululan y van a empezar a desfilar, y van a tener que tener propuestas serias, van a tener que tener propuestas estudiadas, ideas claras, y nosotros como ciudadanos tenemos que examinarlos, tenemos que indagarlos, tenemos que interpelarlos y exigirles. Basta de zanatear, basta de guitarrear, basta de improvisar, basta de eslóganes huecos y vacíos, basta. Y ahí somos responsables los ciudadanos, nosotros los periodistas, somos responsables todos. Exijámosle a los que quieran ser candidatos a lo que sea, exijámosle. Porque te digo una cosa, y con esto cierro el comentario de apertura. Si te mienten una vez, podés decir me engañaron, me estafaron, me la creí. Ahora, si te mienten 2 veces o 3 veces los mismos, la culpa no es del mentiroso, la culpa es nuestra. Pecamos de ingenuos. ¿Sí? Entonces digo, estas cosas tenemos que empezar a pensarlas los argentinos y a exigir en serio. Si no, reitero, no vamos a salir nunca. Vamos a tener algún veranito, pero vamos a estar tropezando 1 y 100 veces con la misma piedra. Bueno, esta noche nos ayudan a pensar, los tengo acá cerquita, detrás de cámara me están viendo, y el miedo que deben tener, porque pavada de responsabilidad, nos ayudan a pensar el pastor Jorge Busquiazo, que siempre las charlas con él son profundas, interesantes, que ha sido protagonista hace pocos días de un hecho histórico para la ciudad a nivel país. Una de las primeras veces en la Argentina que un Te Deum Patrio se hace en una iglesia que no es la oficial, no es la católica, en este caso la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y bueno, vamos a conversar también de estos temas de actualidad y vamos a charlar también con una profesora de historia, una docente, Anabel García, con quien vamos a charlar, nos vamos a adelantar un poquito, unas horas, a la conmemoración, a la efemérides de mañana, que se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón, una figura histórica que sigue despertando pasiones, polémicas y que nos ayuda siempre a revisar el pasado, a reflexionar sobre el presente. No se vayan, tenemos un programa muy interesante. Empezamos después de los auspicios en 1 minuto nada más. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito.
Conoce más en bancosantafe.com.ar. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo. Yerubá Sociedad Anónima. Detrás de cada propiedad existe un proyecto de vida y late un sueño. Bancho Inmobiliaria. Boco Automotores. AMSAFE, una lucha por la educación de calidad y para todos. Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Municipalidad de Esperanza. Universo, todo pinta bien. Tu super amigo. Casa Engler, distribuidor oficial. Facchini Revestimientos. Aufran 780. Worquímica, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. Grupo BS y Previn SRL. Sumate a UCOES, la movida de los comercios de la ciudad. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha. Bueno, recibimos al primer invitado de la noche, el pastor Jorge Busquiazo, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, o Iglesia Protestante, como popularmente se la conoce en la ciudad. Jorge, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Ariel. Gracias. Bueno, ha sido protagonista... ¿Cómo? Gracias por la invitación. Bien. Ha sido protagonista, pastor, de un hecho muy emotivo, muy significativo, histórico, que yo creo que los esperancinos, no sé si terminamos de tomar dimensión, hace pocos días, que fue la celebración del Te Deum Patrio, por el 9 de julio, en el templo protestante. Es algo casi inédito en la Argentina, otra vez de Esperanza, como en tantas veces en su historia, pionera en este sentido. Sí, sí, sí. Así lo hemos vivido y lo evaluamos como el resultado de una relación ecuménica y de varias décadas. Lo que comenzó en el año 60, en 1960, con el pastor Faber, y no recuerdo qué cura estaba, ante un pedido de un grupo de obreros de una empresa. Queremos hacer una bendición, pero queremos los sacerdotes y el pastor. Luego esto se fue profundizando, la sociedad lo incorporó como algo saludable, como algo más natural, y bueno, llegamos a un Te Deum, del cual veníamos charlando hace muchos años. No se logró con el padre Axel, recuerdo en aquel entonces que la relación estaba muy bien. Con Ernesto seguimos charlando y bueno, se concretó y yo creo que es el premio a toda esa labor que se viene dando, pero también el reconocimiento de los protestantes en la conformación nacional. Que la historia ha sido injusta con nosotros en muchos aspectos, ¿no? Esta idea de nación, esa nación naciente no se pensaba solo con familias de descendientes españoles, italianos, sino también se pensó con familias sajonas o anglosajonas, y muchas de ellas con el credo protestante. No en vano, Sarmiento trajo maestras estadounidenses protestantes. Había un ideal en aquel entonces, y hemos sido protagonistas, y más en Esperanza. Pensemos que las primeras familias que vinieron eran mayoritariamente del credo protestante. Y hoy todavía se respira la ética protestante, así que damos gracias que esto se ha podido concretar. Jorge, y ese ejemplo de pluralismo religioso, de ecumenismo, como bien decías, creo que cobra un valor especial aún más en este contexto actual, que yo un poco describía recién en el comentario literal de apertura, de un contexto de crispación, por allí de enfrentamientos sociales entre distintos sectores. Creo que Esperanza ha dado un ejemplo en ese sentido. Sí, sí. Y también hemos asumido una responsabilidad de trabajar en lo que vos bien decías. Ya no se cree en los liderazgos o realmente no hay líderes que orienten por el buen camino a la ciudadanía. La Iglesia ha tenido buenos y malos momentos en la historia, pero todavía sigue siendo una de las pocas instituciones creíbles en el mundo. Me parece que hay que empezar a asumir con mucha responsabilidad y con mayor protagonismo
de que en la diversidad, en la pluralidad, pero en el diálogo respetuoso, concreto, comprometido, se puede crear cosas nuevas y buenas, necesarias. Y bueno, estamos dando un claro ejemplo. En Occidente, la división del cristianismo justamente se dio con una confrontación entre católicos, y ahí salió el protestantismo. Bueno, eso ha sido un escándalo a la humanidad. Bueno, y además, ahora que lo pienso, haciendo honor al nombre de nuestro programa, yo hablaba al comienzo también en la editorial de las reformas que urgen en nuestro país, y bueno, esta división que usted dice nace de una reforma, la famosa reforma justamente protestante. Había una tensión dentro del seno de la Iglesia Católica, había un desprestigio de la institución, de las figuras institucionales, y bueno, terminó en un caos, ¿no? Y la Iglesia no supo contener toda esa reforma interna y se llevó al quiebre. Pero bueno, hoy, desde esa separación y de esa diversidad, nos estamos encontrando mediante algunos aspectos. Tenemos un mundo común que necesita todavía de la palabra de Dios y del amor fraterno, y una iglesia que se acerca y trabaja junta es más creíble que una iglesia dividida, ¿no? Me parece que de esa historia de cientos de años hay mucho para aprender en todos los aspectos. Bueno, Jorge, y volviendo al tema del Teudem, histórico, te toma en un momento especial en lo personal porque son tus últimos meses aquí en la ciudad de Esperanza. Así es. ¿Después de cuánto tiempo? Y cumpliría 15 años acá en la ciudad, 16, porque yo llegué en el 2002 como vicario, estaba el pastor Duarte, y después me trasladan a Santo Domingo, a donde me ordenaron, y después en el 2008 me hago cargo de la congregación acá. Como pastor estoy desde el 2008, ¿sí? Claro, y para informar a la gente que por ahí no lo tiene claro, los motivos de su partida, bueno, tienen que ver con los reglamentos de la iglesia. No se puede estar más de 15 años, lo están reviendo, a partir de la situación personal y de otros, están reviendo de prolongar. Pero bueno, así están los reglamentos. Pero eso puede ser a futuro, ya su partida... Ya mi partida está decidida, ya tengo destino, y ya la congregación tiene un nuevo pastor, que se hará cargo a partir del 1 de marzo del año que viene. Jorge, ¿y ya se sabe el nombre? Sergio Schmidt. Él es oriundo de Santa Fe, hijos de padres que son de Santo Domingo, oriundo de Santo Domingo. Su mamá es una Beutel, o era una Beutel, su papá Schmidt. Él nació en Santa Fe, se formó en el ICEDET, donde nos formamos los pastores. Después sus últimos años los hizo en Estados Unidos, es doctor en las Sagradas Escrituras, es el cargo máximo que se puede tener, es docente, y actualmente está trabajando en Viale. Jorge, iba a preguntar, decías, llegaste a la ciudad en el 2002, un año emblemático porque estábamos saliendo de la famosa crisis del 2001. En todos estos años, ¿qué cambios has observado en la ciudad, en lo que todos vemos y en lo que ustedes por ahí con un ojo más clínico pueden ver también desde el lugar de la fe, desde lo que es la iglesia? Bueno, uno de los cambios más evidentes es el demográfico. Hay mucho más gente, la ciudad es más compleja hoy, dado el crecimiento demográfico. También ha crecido con el crecimiento demográfico las diferencias sociales. Bueno, es muy notorio quiénes tienen, quiénes más o menos tienen y quiénes no tienen, ¿no? Bueno, la ciudad también se ha modernizado, pero igual, siempre no alcanza el mismo ritmo de las exigencias, digo yo, ¿no? Claro. Se va modernizando en torno a lo que va sucediendo, ¿no? No se anticipa a planificar un proyecto de ciudad de aquí a, de aquí a 50 años, porque esto es algo inevitable. Donde hay producción, donde hay industria, donde hay oportunidades... Es un imán. Es un imán. Las familias de la... Solo pensar los jóvenes de las colonias, de los pueblos mayoritarios, en general rurales, no dan muchas oportunidades. ¿Dónde van a ir? A los grandes centros urbanos. Y Esperanza es un gran centro urbano. Y las migraciones internas siempre generan nuevas demandas. Tiene universidades, qué sé yo. Esperanza no es
digamos, no es una ciudad muy económica, ¿no? Cuesta acceder a un terreno, hacerse una casa, pero es una ciudad que brinda oportunidades. Jorge, recién hablabas de anticiparse y bueno, a lo mejor anticipándome a una entrevista posterior que quizás tengamos antes de tu partida, allá hacia fin de año, quiero preguntarte, cuando tengas que hacer el balance, ¿qué crees que le dejó Jorge Busquiazo a la ciudad y qué te llevas de esperanza? Bueno, a la ciudad no sé, yo creo que ahí van a evaluar la gente. Sí puedo hablar desde el lugar de la congregación. Yo, por mi característica y por mi idiosincrasia, mi cuestión familiar y todo eso, dejo una congregación mucho más abierta. Antes se tenía la idea de los protestantes muy como tipo gueto, muy cerrados, como que eran misteriosos, no se los conocía. Creo que conmigo se han abierto muchísimos más. Hemos compartido mucho más nuestra espiritualidad y lo hemos llevado a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? A la sociedad creo que invité siempre a la reflexión, ¿no? Y cuando tuve que hacer denuncias las hice, cuando tuve que hacer cuestionamientos los hice, pero también comprendí los procesos. Esto me lo da el pastorado, ¿no? Uno puede ser exigente, pero también tiene que respetar los procesos de transformación y acompañar los procesos de transformación. Porque si no, quedamos en la mera crítica y tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Después, obviamente, no es la congregación de hace 50 años atrás, donde las familias se identificaban más con sus credos. Hoy hay mucho más secularismo, mucho más diversidad, pero hay una identidad más social de la congregación. Somos protestantes, somos evangélicos, somos luteranos, así como él, pero también somos luteranos no solo para nosotros, sino también tenemos un mensaje para compartir en la sociedad y somos protagonistas de esa historia social. Te llevo a otro tema. Sé que has tenido oportunidad de viajar recientemente en otros países, por Alemania, que es un poco la cuna del protestantismo. Sí, ¿te llamó la atención de lo que observaste? ¿Es otro mundo o no estamos tan lejos de eso? Es otro mundo. Es otro mundo, un mundo que respira historia, antigüedad, pero también modernidad. Combinan muy bien esas dos cosas. Y prestaba mucha atención a tu introducción, muy profunda, muy fina, y yo creo que hay una gran diferencia entre los alemanes, porque es el país donde yo estuve, y los latinos. Ellos tienen una inteligencia colectiva. Nosotros tenemos una inteligencia más individualista. No sé si entendés lo que te digo. Sí. Por ejemplo, allá visité varias instituciones. En los gobiernos alemanes, que es parlamentario, canalizan toda la ayuda social a través de las instituciones eclesiales para evitar la corrupción. Y el gobierno alemán sabe que hay instituciones que trabajan mejor que ellos en ese área de contención social. Entonces, respaldan económicamente, supervisan el trabajo y eso es lo que tienen, ¿no? Después, lo que veíamos, uno dice, bueno, son jóvenes, son transgresores, viven al margen de la ley. Allá no podés vivir al margen de la ley. Tanto el niño como el adolescente, como el joven adulto, como el adulto, todos tienen compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Y es como un acuerdo social, por eso digo, hay una inteligencia social. Esto es lo mejor para mi país y esto hay que cuidarlo. Y si no están de acuerdo, se organizan socialmente y te ponen en aprieto, ¿no? Es un país, yo lo definiría, es Buenos Aires y sumémosle Entre Ríos, de grande. Tienen un 40% más de población que nosotros. Entonces se tienen que organizar sí o sí de una manera diferente. Nosotros siempre apelamos a los liderazgos individuales, inteligentes, pero si ese liderazgo individual no es tan inteligente, nos arrastra a todos al abismo, ¿no? Y un buen ejemplo de eso que se grafica a veces como metáfora ocurre en el mundo del deporte. Muchas veces lo hemos dicho. Cuando analizamos, por ejemplo, en el fútbol, siempre las selecciones alemanas es un equipo. Todos juegan en función del equipo. Sí. Y nosotros estamos siempre esperando por ahí de la figura o la individualidad que nos salga. Sí.
Y el tema del rol que tiene cada ciudadano en su conformación social, en su participación social y en lo que espera del Estado, pero también tiene que dar, está muy claro, no hay duda. Por ejemplo, nosotros latinos íbamos caminando, riéndonos, y por ahí nos distraíamos y nos poníamos en una bicisenda. Venían y nos sacaban porque podíamos generar un accidente, violamos una norma, hasta los niños nos decían esa cuestión. Por eso digo, una conciencia colectiva que los hace como son. Pastor, volviendo a la Argentina y a nuestro presente, nuestra actualidad, escuchó el comentario de editorial de apertura del programa, su reflexión sobre el momento actual que estamos viviendo. Yo en el Te Deum del año pasado, recuerdo el 25 de mayo, fui bastante duro en la homilía que me tocó. Me habían invitado ahí a la Basílica y yo dije que, bueno, Argentina tiene un gran problema crónico. Caemos en el mismo error una y otra vez, tropezamos con la misma piedra y no aprendemos. Y sostengo, no desde ahora, sino desde siempre, que no es un problema de recursos lo que tiene Argentina, no es un problema de recursos ni económicos ni humanos, es un problema cultural. Tenemos una cultura del individualismo, del consumismo exacerbado, queremos consumir a cualquier precio, no asumimos responsabilidades sociales, siempre esperamos el caudillismo, que alguien venga y nos muestre la salvación. Esto nos diferencia mucho con Europa y tampoco, apostamos a lo que se va construyendo a largo plazo. Nos hemos acostumbrado a vivir en la inmediatez. Disfrutamos, gozamos y no nos ponemos a pensar qué costo tiene ese gozar, ese disfrutar o esa felicidad, ¿no? Después caemos en los mismos errores, ¿no? Porque no es solo un error, una crisis económica, es mucho más profunda, ¿no? Es una crisis ambiental. También. Tenemos una crisis ambiental, una crisis moral. No hay un acuerdo moral. Lo que estaba de acuerdo en su momento ya no es tan claro. Cada uno evalúa qué es lo moralmente correcto para ellos, ¿no? Pero no hay un consenso social. Y bueno, y nuestros representantes son parte de nuestra sociedad. Exigimos honestidad, fidelidad, compromiso, pero desde nuestro lugar tampoco lo tenemos. No lo practicamos. No lo practicamos. Jorge, y la última, yo hablaba también hasta de una crisis de fe. Hay un libro que yo siempre me acuerdo del título, que es muy provocador, que dice ¿en qué creen los que no creen? Pregunto, ¿hay una crisis de fe? ¿Hay una caída de los grandes relatos? Esto a nivel mundial incluso. ¿Por qué nos cuesta tanto entender lo que nos pasa y reaccionar? Sí, hay una crisis de fe en ver la fe como un camino de transformación social. Yo ahí sí te diría... Sí, no me refiero a la fe religiosa Sí. necesariamente. No, Jesús cuando predicaba, cuando evangelizaba, lo hacía para transformar la realidad social. Los enfermos los curaba, les daba de comer a los hambrientos, le pedía honestidad a sus discípulos, hermandad y todo esto. Yo creo que hoy hay un apego a los fundamentalismos, ¿no? A la espiritualidad, pero aislada del contexto social. Porque el contexto social es pecaminoso, apocalíptico, diabólico. Yo no creo en esa fe. Y entonces esos grupos crecen, pero la iglesia pensante, transformadora de la realidad, y esa sí está en crisis, porque estamos en crisis los propios seres humanos y hemos dejado de creer que no somos protagonistas de la transformación también. Siempre esperamos como un milagro, pero el milagro, Dios lo ilumina, pero lo tenemos que recrear nosotros. Cuando Jesús dice, denle ustedes de comer, y Él transforma los panes en los peces, les muestra cómo se puede recrear el milagro. Cada uno sacó de lo que tenía y alcanzó y sobró. Así que no va a haber otra forma de transformar la sociedad si no asumimos nuestra responsabilidad y no asumimos nuestro protagonismo para hacerlo, ¿no? Ahora sí, la última, porque me quedan 30 segundos, pero como para redondear y sintetizar, a pesar de todo, tiene confianza en el futuro. Yo siempre confío en el ser humano. Siempre.
creo que tenemos la capacidad, el ser humano la tiene, de la resiliencia. Alemania es lo que es, y no, obvio, yo no creo que sea el camino, por las guerras. En la Segunda Guerra Mundial los marcó, y los hizo... Arrancaron desde cero y de esa manera. Nosotros no tenemos que llegar a una guerra, pero tenemos que darnos cuenta de que si no cambiamos, esta situación va a seguir siendo crónica y ya no va a ser ese país del cual emana la miel y la leche. Lo vamos a ir empobreciendo y nosotros empobreciendo, ¿no? Por eso digo, creo en las oportunidades, creo en que somos capaces de transformar nuestra propia historia y creo también que si hay acuerdos, mínimos acuerdos sociales, se puede. Jorge, muchas gracias por tu participación. Muchas bendiciones. Vamos a una breve pausa, enseguida recibimos a Anabel García, profesora de Historia, con ella vamos a charlar de la fecha que se conmemora mañana, el 70 aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya, 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Yerubá Sociedad Anónima, proteínas animales de máxima calidad. Una empresa esperancina que exporta al mundo. Un terreno no es solo una fracción de tierra. Una casa es mucho más que algo material. Un local comercial no es solo un negocio. Detrás de cada propiedad existe un proyecto de vida y late un sueño. Bancho Inmobiliaria. La seguridad que da la experiencia. Supermercados, hoy más que nunca está a tu lado. Somos la forma de comprar diferente. JK Kingelman. Tu super amigo. Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Campo de deporte y recreación. Turismo. Ayuda escolar. Óptica. Enfermería y cursos de capacitación. Son algunos de los servicios que brinda a sus afiliados. Centro Empleados de Comercio, Avenida Córdoba 1710. ¿Sabías que en Facchini Revestimientos ahora podés encontrar sanitarios y grifería? Todo para baños, cocinas e instalaciones sanitarias. Calidad, sustentabilidad, diseño y repuestos de la mano de las mejores marcas. Con nuevas tendencias, las mejores marcas. En Facchini hacemos que sonría tu casa. Edificio Eco 1. Primer edificio de Esperanza en utilizar energía solar. Departamentos completamente equipados, ubicados en pleno centro de Esperanza. Edificio Eco 1. Excelencia, confort y cuidado del medio ambiente. Una nueva forma de vivir. Diseño, Grupo BS y Erni Arquitectura. El senador por las colonias Rubén Pirola te invita a participar de Banca Abierta, un espacio de debate y pensamiento colectivo para transformar ideas en proyectos concretos. Sumate a Banca Abierta en rubenpirola.com. Un dato importante, te recuerdo que si querés volver a ver cualquiera de las entrevistas de nuestro programa o de nuestros comentarios editoriales, podés ingresar cuando vos los desees a nuestro canal de YouTube, buscanos como Ahora que lo pienso, Ariel Lebati, y ahí vas a poder volver a mirar lo que te interese que haya pasado por nuestro programa, si no pudiste verlo en vivo por la pantalla de Play Televisión. Enseguida conversamos con Anabel García, profesora de Historia, pero antes, para entrar en tema,
Mañana, saben ustedes, se conmemoran 70 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, Evita para muchos, un personaje polémico de nuestra historia que sigue despertando pasiones. Vamos a ver este breve video conmemorativo que repasa toda su vida del canal Encuentro. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes, la señora Eva Perón. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Porque quiero que sepan los descamisados que en Buenos Aires, en La Quiaca, en Santiago del Estero, en donde quiera, encontrarán la compañía de Evita para sus alegrías y sus tristezas. La Fundación Eva Perón inaugura la ciudad estudiantil. En el partido de 4 de junio se inaugura la Escuela María Eva Duarte de Perón. Ecuador condecora a la señora Eva Perón por la acción humanitaria que cumple la primera dama argentina. Como recuerdo de gratitud al auxilio prestado al pueblo de Colombia por la Fundación Eva Perón. Pronuncia un conceptuoso discurso la señora Eva Perón, quien expresa: los que trabajamos por los humildes, cada día apreciamos más la frase maravillosa de Perón: lo mejor que tenemos es el pueblo. Junio de 1947. Evita realiza una gira internacional. Compañeros y compañeras, con profunda emoción estoy hoy a pocas horas de mi partida con mis queridos descamisados. La ilustre viajera es cumplimentada por las autoridades militares y civiles. Acompañada del alcalde, pasa por diversas calles que lucen banderas y gallardetes con los colores de la Argentina y España. Los obreros de la fábrica le dispensan cariñoso recibimiento, arrojando flores y besos a la muchedumbre que no cesa de vitorearlo. Porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. ...22 de agosto de 1951... Cabildo abierto del justicialismo. Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina, ustedes me hacen una enorme responsabilidad. El pueblo le pide a Evita que acepte ser candidata a vicepresidenta. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quieren honrarme en el histórico Cabildo abierto del 22 de agosto. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no hay otra cosa en el mundo
es el amor de Perón y de mi pueblo. Evita desarrolló su acción política y social desde la Fundación Eva Perón y como presidenta del Partido Peronista Femenino, constituido en 1949. Se convirtió en un nexo fundamental entre los gremios y el gobierno. Nunca ocupó un cargo oficial dentro del gobierno nacional. Bueno, para andar en el significado de esta historia vamos a charlar en los próximos minutos con Anabel García, profesora de Historia. Anabel, buenas noches, gracias por venir. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, como tenemos que cumplir con los auspiciantes, la vamos a dejar picando, pero te quiero pedir un primer concepto. Supongamos que estás en una clase frente a tus alumnos y bueno, hay que hablar de Eva Perón. ¿Qué es lo primero que les decís? Bueno, difícil la respuesta, pero que es una mujer que se la puede analizar su historia y su significado desde muchísimos lugares. Desde muchísimo, empezando porque era mujer. Bien, por ahí vamos a ir en la charla en los próximos minutos, cumplimos con los auspiciantes, enseguida volvemos, no se vayan, porque la entrevista va a hablar del pasado, pero también es una manera de hablar del presente. Química, trayectoria, seriedad, investigación, desarrollo, compromiso, el mejor resultado, calidad, procesos y productos certificados. World Química, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. Están abiertas las inscripciones para la capacitación SEIT 2022, auspiciadas por la Unión UCOES, en 5 meses de duración, cursando una vez por semana. Además, enseñanza personalizada, certificaciones de validez nacional, vacantes limitadas. Hacete socio del Club del Barril. Conocer nuestras ofertas en vinos finos y otras bebidas. Casa Engler, distribuidor oficial. General Paz 2759. Consultas 420-515. Pintá, renová, decorá, protegé, brillá, inventá. Vení a Universo. Tenés todo para soñar. Boco Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados con garantía en todas las marcas. Servicio, gestoría, repuestos. Amado Fran 2049, teléfono 421-428. Con honestidad y transparencia, defendemos lo nuestro en beneficio de la comunidad. ANSAFE Las Colonias, educación de calidad y para todos. Jimena Sen, diputada provincial. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha, junto al trabajador de la energía eléctrica, por el bienestar de la familia lucifuercista.
Pedro Fernández, secretario general. Seguinos en nuestras redes sociales como Luz y Fuerza Santa Fe. Antes de comenzar con la entrevista voy a contar una brevísima anécdota que se la relataba recién a nuestra entrevistada en el corte comercial. Hace unos años, viajando desde el sur del país hacia aquí, Esperanza, retornando de unas vacaciones, pasé por Los Toldos, la pequeña localidad que hoy no tiene más de 20.000 habitantes, en la provincia de Buenos Aires, donde nació Eva Perón. Se anunciaba en un cartel allí la existencia de un museo y bueno, no resistí la tentación de visitarlo. Es el museo, una casita muy humilde, la que fue su casa natal. Y uno realmente ahí vivencia en primera persona lo que fue la historia y echa a volar la imaginación pensando cómo habrá sido Los Toldos, que hoy es un pequeño poblado en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, cómo habrá sido hace 70 años. Calles de tierra, de barro, los días de lluvia intransitables, alejados totalmente de los grandes centros urbanos. Bueno, así nació Eva Perón y en pocos años pasó a ocupar el balcón de la Casa Rosada y a ser protagonista de la historia. Entonces la primera pregunta, Anabel, tiene que ver: ¿por qué atrae tanto Eva Perón? Es una vida de película. Bien, atrae tanto por el momento histórico en el que aparece y por el significado que Perón mismo le va a dar a Eva, la carga de significado, y a través de ella le da voz y voto a sectores que eran completamente excluidos. Y por eso mismo la van a amar tanto. Es decir, como bien decía en el video, Eva Perón se transforma en un medio a través del cual unir al pueblo con Perón. Pero no al trabajador, porque Perón se hizo cargo del trabajador. Eva le dio voz al niño, al anciano y sobre todo a la mujer, que no tenían voz. Por eso la van a amar tanto. Vos pensás que esta gente, la clase baja de la sociedad argentina, eran completamente excluidos, no tenían posibilidades o oportunidades de absolutamente nada, porque los gobiernos que habían existido hasta el momento eran gobiernos que apuntaban a un sector de la sociedad, que era la clase alta y con el radicalismo la clase media. Y Perón miró hacia abajo, hacia los otros, a los más necesitados. Hoy, sí. No, iba a decir, después podemos discutir aparte cuál era la verdadera intencionalidad. Claro. Esa es otra cuestión. Hoy Netflix estrena una serie basada en la novela... Estar Más, perdón, basada en la novela, si digo bien, de Tomás Eloy Martínez. Bueno, se han escrito cientos de libros, películas. Te pregunto, Anabel, como docente de historia, a esta altura, ¿cuesta ya separar un poco lo que es el mito de lo que es la realidad? Yo creo que resalta más el mito y la política hoy lo usa muchísimo a estos mitos. Sigue siendo un personaje histórico. A través de Eva Perón podemos analizar el peronismo, no solamente el primer peronismo de Perón, sino el peronismo hoy y el significado de la lucha feminista, que muchas veces se la da a ella como la iniciadora de la lucha feminista y sin embargo se olvidan todos los precedentes anteriores. El peronismo se adueñó a través de Eva Perón de la lucha de la mujer, de los derechos de la mujer en Argentina. Ahora, como bien me interesa detenerme en ese punto, bueno, en los 70 había una frase muy famosa que la usaban montoneros que decían: si Evita viviera sería montonera. Bueno, podría hacer tantas cosas. Ahora el feminismo como que la reivindica mucho, pero Eva Perón tenía una visión bastante tradicional de la familia. Eva Perón no tenía nada que ver con el feminismo o la lucha feminista de ese momento. Al contrario, el peronismo... y tiene que ver con el origen del peronismo, y ya que estuvo el pastor lo voy a nombrar, porque el origen del peronismo es un origen no solamente que tiene que ver con lo militar, sino la unión de lo militar con lo católico, con la religión católica. Entonces todo el peronismo toma muchísimos simbolismos dentro del cristianismo católico. Y por lo tanto el papel que se le da a la mujer durante el peronismo no puede ser un papel revolucionario. La revolución en el papel femenino lo hicieron las anarquistas. Las anarquistas, por ejemplo, la mujer de Palacios es una de las fundadoras y de la lucha, hay muchísimas mujeres dentro de la lucha feminista, pero bueno, Eva Perón se lo adueña y hay un retroceso en el papel de la mujer porque el peronismo le da el papel de esposa,
y madre, del hogar. Ese es el lugar, por eso la máquina de coser, como símbolo del trabajo femenino. Claro, algunos, te iba a preguntar sobre el tema de la máquina de coser, que es un símbolo. Algunos lo ven en positivo de decir, bueno, fíjate vos que ella daba una herramienta de trabajo para que las mujeres se ganaran su sustento, su pan. Eso hoy puede verse como positivo, pero otros, con esta cuestión del feminismo, dicen, bueno, en realidad le daba algo que era un poco esclavizante, era reducir a la mujer a un rincón del hogar. Hay que ser consciente que faltaba muchísimo todavía en la lucha por la cuestión de los derechos laborales de la mujer en cuanto a la igualdad con el hombre. Es decir, la explotación laboral era muy, muy grande en esa época. Entonces, por un lado, como que se le daba la idea de que la mujer tenía que ser protegida dentro del hogar, que no debía salir a luchar fuera del hogar. Y la lucha política también tenía que ser dentro del hogar, excepto para votar, obviamente, pero no participar en la lucha política directamente. Profesora, Victorio Campo, que muchos ven como la antítesis de Eva Perón, bueno, decía, Eva era una resentida, decía ella, pero tenía motivos para hacerlo. La pregunta es, ¿las miradas despectivas que todavía hoy subsisten sobre Eva Perón forman parte de la negación de esa Argentina plebeya? O como decía John William Cook, ¿el peronismo fue el hecho maldito del país burgués? Yo creo que a través de Eva Perón refleja un montón de desigualdades y de un modelo de lo que debía ser la familia, lo que debía ser la mujer en esa época y lo que, y que aún hoy todavía se discute, y lo que debía ser la sociedad en general. Por eso sigue siendo tan mal vista. Y genera, eso que te hablaba antes, de odios, que vos decías, de pasiones y de odios en muchos casos, porque lo marcan como que fue una época maldita para la Argentina. Y siempre hay que ver lo positivo y lo negativo. Como prácticas políticas podemos criticarle muchísimo al primer peronismo, pero como positivo tenemos que decir que permitió a un sector de la sociedad poder tener voz y participación política, que nadie lo había escuchado antes. Hablando de eso, bueno, hay miles de anécdotas sobre la respuesta inmediata que Eva Perón a través de la Fundación daba a las personas necesitadas. Bueno, hay cientos de relatos de gente que a lo mejor mandaba una carta desde algún rincón recóndito de la Argentina pidiendo algo y en 48 horas estaba la respuesta. Digo, ese rol de Evita fue el que posibilitó durante años la subsistencia del peronismo como un sentimiento más allá de una ideología política. Sí, obviamente. Y después lo transformó en una herramienta del Estado. En ese momento todavía, a través de la Fundación Eva Perón, era como algo externo al Estado. Después el Estado lo va a institucionalizar. Y ahí después llegamos, podemos hablar y muchos lo dirán, bueno, llegamos al punto en el que estamos hoy. Vos hablaste del estado de bienestar. Muchos critican la forma en que Perón construyó el estado de bienestar en Argentina, que va a generar estos subsidios, créditos, etcétera, que muchas veces nunca se pagaron, nunca se resolvieron. Hay mucho para hablar al respecto. Ya vamos a hablar un poquito de esto vinculado al presente, pero lo dejo más para el final. Me interesan algunas cuestiones más propias de la historia y de la fecha que se conmemora mañana. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, alguna vez escribió, y esto a mí siempre me hizo pensar mucho, él decía, muerte Evita, Perón pasó a ser un cuchillo sin filo. La pregunta de esas hipótesis que a veces nos plantea la historia, ¿hubiera cambiado la suerte de la revolución libertadora, entre comillas, del 55, si hubiese estado viva Eva Perón? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiese estado viva Eva Perón, el peronismo hubiera continuado algunos años más, porque tenía las herramientas políticas para hacerlo. Yo creo que la muerte de Eva Perón hizo que Perón perdiera fuerza y que los sindicatos perdieran fuerza también. Por eso mismo los militares pudieron hacer el golpe. Creo que era el momento justo también para ellos de reconstruir nuevamente algo que ellos consideraban como el orden lógico para la sociedad. O preexistente, claro. Otra cuestión, Anabel, que se habla mucho cuando se evoca a Eva Perón, ¿cómo convivía este título, digamos, de la abanderada de los humildes, bien ganado, con los lujos que ella mostraba y que hasta los exacerbaba? Muchos dicen que el pueblo se los perdonaba porque no se sentía humillado, sino como reivindicado, digamos. Pero ella misma, tenemos dos momentos de Eva. Eva apenas llega al poder, que ahí es donde más va a marcar los lujos, y creo que el pueblo se lo perdonaba, digamos, pueblo entre comillas, es decir,
cómo el peronismo considera al pueblo también es otra cuestión a marcar. Se los perdonaba porque lo veían como un ejemplo de que si ella pudo, nosotros en algún momento también vamos a poder gracias a ellos. ¿Ah? Y después vemos a Eva que después de la vuelta, que vos lo mostraste ahí en el video, después de la vuelta del viaje a Europa, ahí su papel cambia. Ya no es el papel de solamente la primera dama, sino pasa a ocupar ese otro papel de abanderada de los descamisados, como lo llamaban. ¿Ah? Eso se ve mucho en la evolución, si uno hiciera un análisis casi hasta semiológico de la cuestión, en el vestuario, que tratamos de reflejar el vestuario en las y el fotografías. peinado. El vestuario y el peinado, y hasta en los modos de hablar, en los gestos que hace, cambia completamente distinto, de una etapa a la otra. Es muy rico eso para el análisis histórico. Sí, obviamente, sí. Anabel, y bueno, ahora sí, yendo al presente que hablábamos recién, ¿encontrás puntos de contacto en lo que puede ser una figura o un fenómeno político como Eva Perón en su momento y lo que puede ser en estos últimos 20 años de la Argentina, Cristina Fernández? No, no. Son personajes históricos extremadamente fuertes, pero son dos personajes históricos extremadamente diferentes. ¿Ah? Diferentes hasta en el papel que se les da. Eva Perón no tenía capacidad de decisión, o sea, las decisiones estaban atadas a la situación política de Perón. Y como ella dice, antes de morir, lo hago todo, recen todo, porque si yo vivo, vive Perón. ¿Ah? En cambio, la cuestión de Cristina es muy individualista, y Cristina es un líder que trabaja primero para ella, yo diría, y creo que el movimiento hace mucho tiempo atrás que ella dejó la ideología y el movimiento de lado. ¿No? O no sé si en algún momento, sería una cuestión de analizar, si algún momento estuvo atada, creyó en algún momento a la cuestión ideológica o simplemente fue un medio a través del cual llegar al poder. Bueno, eso también sería para temas de tesis universitarias, otro trabajo. Pero ya casi nadie recuerda esto. En los primeros años del gobierno kirchnerista, prácticamente en los actos, en toda la simbología, la imagen de Perón y de Eva Perón era inexistente. Porque estaba muy instalado eso de la transversalidad, de otra vez la posibilidad de un nuevo movimiento histórico. Después como que el kirchnerismo se apropia un poco de esa épica de los 70. Cristina, ahí hay un libro de una historiadora de Rosario que ha analizado los discursos de Cristina y cómo Cristina usa la historia a su favor en los discursos. Es decir, ellos durante sus años, sobre todo durante sus años de gobierno, va a utilizar muchísimo la historia para legitimar su poder. Pero a ella le encanta, le fascina el uso de la historia para legitimar su poder político. Bueno, y ya redondeando en los últimos minutos de entrevista y retomando un poco lo que fue el comentario editorial también que yo hacía al comienzo del programa y que tuviste la oportunidad de escuchar aquí en los estudios, yo decía que bueno, que habrá que construir entre todos una Argentina con los otros y no contra los otros. Y vos me comentabas de gente que hoy, bueno, no quiere ni sentir hablar de historias como esta del pasado. ¿Cómo nos reconciliamos con este pasado? Evocar hoy a Eva Perón, une, divide, ¿qué hacemos con Eva Perón? Yo creo que todos los personajes históricos que han sido cuestionados, por ejemplo, como Roca también, que vos lo nombraste antes, deben ser analizados dentro del contexto histórico y no como personajes únicos, sino como reflejos de otra cosa. ¿Ah? Y por lo tanto, ver lo rico que son. Siempre hay que mirar lo positivo y lo negativo, no solamente lo negativo, porque ahí está esa división entre nosotros y los otros. ¿Ah? El otro me permite construirme y mejorarme a mí mismo y a mí como sociedad. Entonces, cómo yo miro a los otros, por más que no me guste lo que piense, que hablábamos de Cristina, por más que no me guste cómo ella piensa, lo que tenemos que llegar es a un consenso social. ¿Ah? Tiene que haber alguna forma, y en esto concuerdo con lo que decía el pastor, de construirnos otra vez como una Argentina unida. En realidad no creo que ella en ningún momento existió. Siempre la Argentina se analizó en dos bandos. ¿Ah? Y eso es lo que nos impide avanzar hacia el futuro unidos. Porque siempre hay dos bandos. Unitarios, federales, peronistas, antiperonistas, kirchneristas, antikirchneristas. Tenemos que dejar de ver a la Argentina como dividida, sino construir un proyecto juntos. Que eso es lo difícil. Bueno, y ahora sí, para ir sintetizando y saliendo un poquito específicamente de lo que es la conmemoración histórica de mañana,
sobre esta crisis actual que estamos viviendo, ¿le encontrás parecidos y diferencias con otras anteriores? Bueno, ya algo dijiste recién. No, para mí todas crisis pueden ser como parte de un mismo proceso, que se lo puede analizar como la analizan a nivel mundial, que es el fin de una etapa. Estamos transitando el fin de una etapa histórica. Estamos transitando hacia otro lugar que no sabemos cuál es. Y Argentina es parte de ese mundo, es parte de esa transición. Y las crisis son todas crisis diferentes. Y esta es una crisis, como dijeron ustedes muy bien, tanto vos como el pastor, es una crisis muy, muy, muy profunda. ¿Y dónde tiene que empezar el cambio? En la familia. La familia como esté constituida, en la familia, en la escuela. Esos son los lugares en donde se construye la sociedad. Son las instituciones constructoras de la sociedad. Entonces ahí hay que poner la fuerza para generar el cambio. Y yo siempre les digo a los papás, y esto lo repito siempre a los chicos, papá y mamá tienen que ser, papá, mamá, abuelo, tío, los principales que tienen que decir que el cambio es posible. Si en casa el chico escucha continuamente que no hay posibilidad de cambio y que lo único que puedo hacer es irme, que tenés que estudiar algo que te dé dinero porque si no, no vas a desarrollarte como persona, estás limitando a esa persona, al ciudadano para que participe. ¿Ah? En casa y en la escuela tenemos que decir que el cambio es posible. No va a ser 1 o 2 años. El cambio lleva muchísimo tiempo, pero a nuestros hijos, a nuestros alumnos, tenemos que darle algo en que creer para el futuro. Porque si no, todos no nos podemos ir. Alguien se tiene que quedar a arreglar esto. Pero además comprometernos. Obviamente. Comprometernos como ciudadanos partícipes. Como decía el pastor, nosotros somos los actores del cambio. Desde algo muy pequeñito, como no tirar un papel en la calle. Parecería que no es nada. Hacer política y vivir en una sociedad democrática no es solamente votar. Es ser conscientes de que somos ciudadanos, que tenemos que participar continuamente y hacer conscientes las cosas positivas y lo negativo para cambiarlo. Esta reflexión de estos instantes finales me parece riquísima, lúcida y de una potencia muy grande que está en línea un poco con el espíritu de nuestro programa, por eso le hemos puesto este espacio ahora que lo pienso. Anabel, muchas gracias por tu presencia y por ayudarnos a pensar. No, gracias a vos por invitarme. Muy bien, muchas gracias a ustedes por su compañía. Creo que hemos tenido un programa interesante que deja mucha tela para cortar y temas abiertos que iremos retomando en futuros capítulos. Hasta la semana que viene.